Vamos entonces ahora con una ponencia muy especial y con una invitada muy especial que es Alcira Sandoval. Alcira Sandoval Ruiz, desde agosto de 2021, se desempeña como responsable del programa de cultura en Oficina Regional de la UNESCO en Montevideo para Argentina, Paraguay y Uruguay. Desde este puesto brinda apoyo a los estados parte en la implementación de los programas especiales de la UNESCO y las convenciones internacionales relacionadas con el sector cultural. Su labor abarca desde la protección y salvaguardia del patrimonio material e inmaterial hasta el estímulo de la creatividad y la promoción de las industrias culturales. Trabajo realizado a través de reuniones profesionales, programas de capacitación y proyectos técnicos conjuntos, colaborando con diversas entidades nacionales y privadas en la región y el Cono Sur. Desde 2005 ha trabajado en la implementación del programa de cultura desde la sede de la UNESCO en París, concentrándose especialmente en las regiones de América Latina y el Caribe, así como los estados árabes. Ha participado en la estrecha colaboración con diversos actores, desarrollando proyectos técnicos de cooperación, asistencia internacional y reuniones profesionales. Además, ha sido conferencista en programas de formación a diferentes niveles. Entre 2011 y 2017 ocupó el cargo de especialista responsable del sector cultura en la oficina de la UNESCO en Quito, representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Desde allí llevó a cabo la implementación del programa de cultura en la región andina. Alcira Sandoval Ruiz es licenciada en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica Boliviana de La Paz en Bolivia y cuenta con una maestría en gestión de proyectos otorgada por la CEU San Pablo de Madrid, España. Antes de su labor en la UNESCO, Alcira se involucró en temas de patrimonio mientras trabajaba en la Alcaldía de La Paz en Bolivia y además también aportó su experiencia como consultora del Banco Mundial en proyectos de infraestructura y colaboró con empresas públicas y privadas, así como organismos internacionales. El título de la ponencia de Alcira es El abordaje de la UNESCO a la educación patrimonial. Realmente es un placer y un honor que estés acompañándonos y aportándonos tus conocimientos. Te doy la palabra. Muchas gracias, Horacio, y a María Noel también por esta invitación. Cuando me comentaron que tenían un programa de educación en patrimonio, fue como que se me hizo la luz, porque justamente en la UNESCO venimos trabajando este tema y lo estamos reforzando desde hace un tiempo, así que es muy pertinente, y trabajando siempre desde el sector cultura, con especialistas en cultura, aquí veo algunos, como Adriana, con quienes hemos trabajado o nos hemos conocido alguna vez, coincidido en distintas instancias de cultura. No es tan común trabajar o vernos así cara a cara con docentes, o sea que aparte es un privilegio aparte para mí poder estar en contacto con ustedes y poder transmitirles un poco de lo que hacemos desde la UNESCO y cómo vemos este tema desde la UNESCO, ya que, como se ha ido mencionando en el transcurso de esta jornada, son ustedes los que van a transmitir ese conocimiento. Nuestros hijos están en sus manos y creo que nunca valoramos tanto el rol de los docentes como durante la pandemia que vivimos hace poco tiempo, donde la gran mayoría, si no es que todo el mundo, se dio cuenta realmente la vocación que implica ser docente, el compromiso que tiene ser docente y lo fundamental de su labor, ¿no? No todos podemos serlo, así que por adelantado muchas gracias por eso, por esa entrega, porque ustedes tienen lo más valioso que tiene la sociedad, que son nuestros jóvenes y nuestros niños. Así que con esa introducción voy a comenzar explicándoles muy brevemente. Siempre me gusta comenzar diciendo qué es la UNESCO, porque por más que parece evidente, a veces hay ciertas confusiones en qué somos, ¿no? Nosotros somos una agencia especializada del Sistema de Naciones Unidas. No somos UNICEF, no somos el PNUD, porque muchas veces nos confunden con estas organizaciones, y al ser una agencia especializada quiere decir que somos como un laboratorio de ideas. Ustedes pueden ver en pantalla que trabajamos en 5 sectores. Esto hace un poquito más compleja nuestra labor porque es como si tuviéramos 5 agencias en unas, porque trabajamos el tema de educación, el tema de ciencias sociales, ciencias naturales, trabajamos la comunicación y la información y también trabajamos la cultura. En mi caso, como bien me dijo Horacio, yo trabajo en el sector cultura de la organización y también tengo que señalar que somos la única agencia especializada en cultura en el Sistema de Naciones Unidas.
Trabajamos la cultura en todos sus ámbitos, desde lo que es el patrimonio mundial, que ustedes conocen bien, ya que tienen 3 sitios inscritos en la lista del patrimonio mundial, el patrimonio inmaterial, pueden ver la diversidad de expresiones culturales, que es lo que llamamos industrias culturales, en fin, trabajamos todos los ámbitos de la cultura en distintos aspectos y lo hacemos a través de las convenciones, que son documentos internacionales vinculantes para los países que las ratifican. ¿Qué quiere decir? Que cada país se adhiere o ratifica estas convenciones y adquiere compromisos y responsabilidades con ellas. Muy brevemente, para que sepan diferenciarlas cuando vean estos distintos logotipos en distintos sitios, el escudito azul habla de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado. ¿Qué quiere decir? Que este es el nivel máximo de protección patrimonial, ustedes lo pueden ver en algunos sitios y esto quiere decir que aunque no esté en ninguna lista de UNESCO, aunque no esté en ningún programa de UNESCO, quiere decir que este sitio es importante e invaluable para el país. Por lo tanto, en caso de un conflicto armado o un desastre, debe ser cuidado y debe ser salvaguardado. Eso es lo que indica este escudo. Trabajamos en esta convención en tiempos de paz porque es cuando hay que indicar qué es lo que es importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos países incluyen con este escudo azul el Congreso o grandes catedrales o grandes parques naturales que son importantes y que deben ser conservados en caso de conflicto o de algún desastre, o incluso no necesariamente un conflicto bélico, también puede ser una revuelta interna o algún tipo de conflicto interno que pueda generar destrucción patrimonial. El siguiente logotipo que ven, o el siguiente emblema, como le llamamos nosotros, somos muy amantes de ponerles nombres así muy específicos a las cosas, es el de la Convención para la Prevención de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Esta convención básicamente previene todo lo que implica el tráfico ilegal de bienes culturales, puede hablarse de bienes arqueológicos, de bienes religiosos, históricos, patrimoniales, documentales, en fin, todo aquello que es un bien cultural y que es traficado ilegalmente y sin el consentimiento de los países, ¿no? Ahora esta convención está siendo muy trabajada precisamente porque se ha convertido en una manera de lavar dinero, ya que las cuentas bancarias y otros sistemas de transacciones monetarias se pueden controlar bastante bien, y también por el saqueo que desde hace muchos años ha existido en sitios arqueológicos e incluso muchos de estos fondos se dedican a la financiación del terrorismo en algunas regiones del mundo. Entonces es una convención que está cobrando mucha relevancia especialmente por este tema, por lo ilegal y lo que implica. Tenemos la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, que esta es una de las convenciones más exitosas y más convencidas de la UNESCO por la lista que tiene. Uno de sus órganos asesores es el ICOMOS, precisamente, un organismo que tiene comités nacionales e internacionales. Y bueno, ustedes saben de Colonia, conocen el frigorífico Anglo de Fray Bentos, la iglesia de Atlántida, que fue incluida recientemente, pero no solo trabaja con el patrimonio cultural, sino también con el patrimonio natural, ¿no? Que son las grandes reservas naturales o los sitios monumentales que tienen que ver con la naturaleza. Tenemos también la Convención del Patrimonio Cultural Subacuático, que se refiere a todo el patrimonio sumergido que ha sido creado por el hombre. No estamos hablando aquí de arrecifes de coral o de grandes formaciones geológicas submarinas, sino de todo lo que ha sido construido por el hombre. Esto implica ciudades sumergidas, por ejemplo, restos arqueológicos, objetos arqueológicos, aviones, pecios o barcos sumergidos o hundidos, en fin, todo aquello que ha sido construido por el hombre y que tiene un valor cultural por más de 100 años, como lo dice la misma convención. También trabajamos el patrimonio cultural inmaterial. En estos 2 días ustedes han oído bastante sobre el patrimonio cultural inmaterial, que es aquel patrimonio que se transmite de generación en generación. Y nosotros cuando hablamos de patrimonio inmaterial hablamos de manifestaciones, ¿no? Y de aquellos que son los portadores del patrimonio inmaterial. La diferencia fundamental de esta convención con otras es que lo que importa es la gente, son esos portadores del patrimonio los que los transmiten. En las otras convenciones podemos hablar de una visión más externa, donde un ente, un experto puede decir, hagamos un expediente de candidatura porque este sitio tiene cierto valor, tiene un valor universal excepcional y puede ser patrimonio mundial. En el caso del patrimonio inmaterial, esa decisión debe partir de las comunidades portadoras, que son las que portan ese patrimonio, las que los transmiten y las que se encargan de su salvaguardia. Este es un gran cambio en cómo la UNESCO fue trabajando los temas de patrimonio, porque como ustedes pueden ver, va evolucionando. Primero se protegen los bienes de una manera, luego de otra, luego llegamos al patrimonio inmaterial, ya hemos protegido el patrimonio subacuático y finalmente, ¿qué nos queda? Hablar de la creatividad,
Por eso se crea la última convención, que es la de la diversidad de las expresiones culturales, que es la que les comentaba que tiene que ver con las industrias culturales y que trabaja sobre todo con todo lo que es creatividad humana en todos sus soportes. Ahí estamos hablando de arte, estamos hablando de artes escénicas, de artes plásticas, de artes visuales, estamos hablando de literatura, en fin, todo aquello, de videojuegos inclusive, de moda, en fin, todo aquello que tiene algo que ver con la creatividad humana. La UNESCO trabaja en todos estos ámbitos y recientemente, después de haber hecho algunos ejercicios con algunos programas que tienen que ver con educación, como el programa de Patrimonito que vieron hace algunos instantes, que les voy a mostrar muy brevemente también después, o un programa sobre formación formal e informal en patrimonio inmaterial, la UNESCO decidió trabajar más de cerca el tema de la educación y el bien, cultura y patrimonio. Es así que se decidió crear un programa intersectorial. Un programa intersectorial que quiere decir unir los dos sectores de la UNESCO, de educación y cultura, para trabajar específicamente en este tema. Y el objetivo principalmente es ese, mejorar la calidad de la educación y los resultados del aprendizaje y que los alumnos aprendan y aprecien la diversidad cultural como un recurso positivo y un factor de desarrollo sostenible. Es así que a partir de 2021 los estados que componen la UNESCO, porque aquí hay que comentar que la UNESCO está compuesta por 193 países y todas nuestras actividades son analizadas y validadas por estos países, pidieron a la UNESCO que se realice un marco para la educación cultural y artística. Y es así que desde ese año, desde el 2021, estamos trabajando en distintas acciones para poder crear este marco. Pueden ver en pantalla, por ejemplo, que se hizo un proceso consultativo inclusivo para distintos países. También se hizo una consulta regional donde los distintos países y distintas instancias, desde cátedras UNESCO, universidades, ONGs, representantes de distintos gobiernos, dijeron cuáles serían las prioridades y qué sería lo más importante para incluir en este marco para la educación artística y cultural. También se hizo un diálogo multilateral en la sede de nuestra organización en París para seguir trabajando en este tema, y todo esto tiene que ver con lo que va a ser, aquí les muestro un poquito lo que fueron las recomendaciones de la consulta regional de América Latina y el Caribe. Lo principal que se dijo fueron estos 3 puntos, que hay que avanzar en mecanismos de certificación de competencias laborales, por ejemplo, de artistas y otros agentes educadores en los países, que se recomienda que los compromisos y acuerdos favorables al derecho a la educación y cultura se apoyen en marcos normativos, en mecanismos que garanticen la sostenibilidad de las políticas, y que se haga un gran acuerdo regional para incluir en las agendas de prioridades educativas a la educación artística y cultural universal y a lo largo de la vida, es decir, que no sea solamente en un momento puntual, sino que sea a lo largo de todo el tiempo para permitir precisamente el disfrute de los derechos culturales, porque finalmente el poder acceder y disfrutar de la cultura es un derecho humano y así está estipulado en la Carta de los Derechos Humanos. Les decía que todo este trabajo se va a debatir también en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación Artística, que se realizará en los Emiratos Árabes el próximo año. Entonces, en esta conferencia, que es intergubernamental, lo que se quiere es crear una coalición mundial para la educación artística y cultural. De aquí van a salir varios lineamientos que nos van a permitir trabajar en conjunto con los países que la aprueben los distintos aspectos para ir integrando esta educación artística integral a distintos niveles, tomando en cuenta la formación docente, tomando en cuenta la formación para el empleo y tomando en cuenta el nivel formal y no formal en todos los niveles educativos. Les voy a explicar ahora un poco de lo que estamos haciendo en la oficina para trabajar este tema. Actualmente tenemos algunos proyectos. El más grande por el momento es un proyecto que estamos realizando con Al Walid Philanthropies, que es una fundación de Arabia Saudita que ha dado unos fondos a la UNESCO para trabajar en 2 proyectos pilotos sobre educación cultural y artística, tanto en Argentina como en Tanzania. Actualmente estamos desarrollando lo que van a ser las actividades de este proyecto, que tiene 2 años de implementación y que tiene varios ejes de trabajo, ¿no? Lo principal es concertar un diálogo recurrente con distintas partes, hacer un diagnóstico de qué es lo necesario, impulsar proyectos y actividades a través de asociaciones estratégicas y en coordinación con otras redes territoriales, y sobre todo enfocarnos en la formación profesional de educación técnica y vocacional en el sector cultural.
Aparte de este proyecto, hemos tomado como lineamientos principales lo que se discutió durante Mondiacult. Si muchos de ustedes no lo saben, Mondiacult fue la gran conferencia mundial sobre políticas culturales que se llevó a cabo el año pasado. Fue en México y se realizó después de 40 años de una conferencia similar donde se definieron los aspectos más importantes de lo que significaba la cultura en ese momento. Esta conferencia de Mondiacult, cuya resolución fue aprobada por unanimidad por todos los países que asistieron, permite a la UNESCO seguir trabajando en los temas que estipuló esta recomendación, pero sobre todo aborda un punto importante que es precisamente el de la educación cultural y artística. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque estos países, todos los países, más de 150 que la aprobaron por unanimidad, solicitaron a la UNESCO trabajar para que la educación artística y cultural sea un punto pivotal en las cuestiones de desarrollo humano. Es decir, que nos están pidiendo las herramientas, los lineamientos y las regulaciones para que esto pueda ser trabajado en los distintos países del mundo. Nosotros hemos estado trabajando también en Uruguay con algunos proyectos. Estamos trabajando con la ANEP también, es un proyecto principalmente implementado por ellos, pero que nosotros apoyamos, que se llama Música en Apoyo de los Procesos Educativos. Es un proyecto muy bonito que se realiza en Casaballe, un barrio de aquí de Montevideo de contexto crítico, y que curiosamente por las estadísticas que nombraban tiene un 46% de población menor de 18 años, o sea que es una población joven muy grande, muy importante, y a través de la música, a través de integrar la música en la currícula educativa, lo que quieren es mejorar el rendimiento académico, pero sobre todo crear un sistema de cohesión social. Y en los primeros meses de implementación de este proyecto ya han empezado a haber resultados que son muy llamativos y que son muy motivadores, ¿no? Porque, por ejemplo, en la escuela, una de las escuelas donde se están haciendo los talleres principales, nos contaban que después de las 7 de la tarde nadie caminaba por esa zona porque es una zona que tiene cierto riesgo cuando es tarde, pero a raíz de que los talleres empezaron a hacer en la tarde, pues las familias empezaron a llevar a los niños, los empezaron a inscribir, y ahora hay gente caminando por la zona a partir de las 7 de la tarde, ¿no? Entonces se genera un movimiento, se genera una zona de protección entre las mismas familias que van y vienen con los niños, el colegio se utiliza en otros horarios y los niños quieren ir, que eso es lo más importante. Empezaron con pocas inscripciones, pero día con día, con el boca a boca, empezó a haber cada vez más interés de los niños, de las niñas, adolescentes por participar en este programa que es en conjunto con el SODRE y que les dará educación musical a los niños. A los de primaria primero es educación musical y a los de secundaria sobre todo es el tema de instrumentos musicales. Poco a poco ellos van a llevar un instrumento musical a su casa, van a trabajar y lo ideal es que a través de la música estos niños puedan salir de ese sistema un poco complejo que tiene lo que hablábamos lo que se hablaba un poquito, ¿no?, en la ponencia anterior de que son niños que viven en contextos que les tocaron así, que muchas veces no tienen los medios para poder sobrellevar ciertas situaciones. Pues nosotros creemos que el arte y la cultura sí son un medio para poder salir de esta situación y poder sobrellevarla. Entonces a través de un proyecto como este la idea es esa, ¿no? Y se va a ver también a través de la medición de indicadores cómo han reaccionado estos niños cuando se trata de rendimiento escolar. Si son niños que antes no iban al colegio y ahora empiezan a ir constantemente, sobre todo estas clases, pues ya es un indicador. El que antes no hubiera en la currícula ninguna materia que tuviera que ver con música y ahora hay un programa entero que tiene que ver con música, es un indicador también de voluntad de cambio, ¿no? Entonces este proyecto empezó este año y termina este año lectivo, así que estamos ansiosos también por ver cuáles van a ser los resultados y ver la posibilidad de que se siga desarrollando en otros sitios. Y bueno, uno de los objetivos principales también es poder crear una orquesta juvenil en la zona o crear músicos o alumnos interesados en la música que puedan formar parte de distintas orquestas o de distintos coros a nivel nacional. Otro proyecto que trabajamos también en cuestiones de educación artística tiene que ver con el de apreciación artística. Ustedes lo escucharon ayer, los que estuvieron en la sección de museos con el Museo Torres García. Ellos tienen muchas otras actividades, pero una de ellas tuvo que ver con este proyecto. Y bueno, ellos ya lo explicaron, lo resumo rapidito para quienes no estuvieron. Es un proyecto que se trata de llevar a los artistas y llevar al museo a las escuelas, pero que las escuelas también formen parte de lo que es el museo y aprendan no aprendan porque
eso ya es innato en los niños. Es increíble cómo los niños instintivamente trabajan el arte y lo interpretan y lo valoran y lo ven, ¿no? Pero sobre todo que se sientan interesados y vean, como decía el director del museo en algún momento, que no es una clasecita solo de pintar en un momento, sino que el arte es una profesión. Y es una profesión valiosa que te da un reconocimiento y que te hace alguien importante. Puedes transmitir cosas, puedes transmitir sentimientos y puedes convertirte en una persona de valor para la sociedad. Era muy emocionante cuando los niños veían al artista, a Lizzy Magariños en este caso, que fue con la primera que trabajamos, yendo al colegio, y la veían y le decían, eres un artista. O sea, ellos no creían que los artistas eran gente de carne y hueso. Esta era la escuela 185 UNESCO, que está en el barrio de Colón. Fue un año justo después de la pandemia, entonces muchos no habían podido ir a visitar ningún museo, entonces era una novedad. Ella trabajó con ellos, su muestra era sobre Alicia en el País de las Maravillas, entonces en el colegio con los profesores que realmente, las profesoras y los profesores que trabajaron con los niños fueron fundamentales en el éxito del proyecto porque entendieron inmediatamente lo que pretendíamos, estaban totalmente empoderados, inmiscuidos en lo que era el proyecto, los hicieron ver la película de Alicia en el País, niños de primaria, de primer grado, analizarla, trabajar la obra de Lizzy, verla, pensar por qué creían que ella ponía una cosa o ponía otra, trabajar en capas como lo hacía ella, cosa de que durante unos 2 o 3 meses conocieran la obra del artista, conocieran las técnicas para que cuando fueran a trabajar al museo, ya en el espacio donde estaba la obra expuesta y donde estaba la misma artista, ellos pudieran hacer su propia obra, ¿no? Entonces ahí fue muy interesante ver cómo ellos reconocían los temas, reconocían los elementos, cómo ellos mismos decían cosas que luego al artista la emocionaba, ¿no? Porque decía, ellos entienden muy bien mi obra, incluso me han hecho ver cosas que yo no sabía, ¿no? Así que le hicieron dibujos, le decían, no me quiero ir de aquí, quiero vivir en el museo, o sea, cosas por el estilo, sí, que eran que todos quedamos muy tocados, ¿no? Porque estaban felices, no se querían ir y eso nos motivó a seguir con este programa este año. Ahora lo estamos haciendo también con la Escuela Portugal, con la que el Museo Torres García trabajaba antes, y seguimos con la Escuela UNESCO con otros artistas y la idea es continuarlo durante varios años para ver también cuál es el impacto de este tipo de proyectos, ¿no? Este año los niños van a exponer su obra en el espacio de educación del museo para que vean también que esto que han hecho tiene valor y merece estar también expuesto en un museo, ¿no? Que ellos lo han trabajado, han puesto de ellos mismos, así que los vamos a invitar también, les avisaremos para que los que puedan pasen y vean esta exposición. Pero más allá de eso, más allá de toda esta parte social, un resultado indirecto es que tenemos público, ¿no? Tenemos público para la cultura. Eran niños que no habían ido muchos a un museo, ahora el venir a Montevideo, aunque estén en Colón, que está cerca, ¿no? Es parte del área metropolitana, el venir a Montevideo fue un viaje, fue una excursión, entonces venir al museo, ver la ciudad vieja, ver a la tumba de Artigas, ver lo que es parte de su patrimonio, hablarlo y todo eso, ya está en su imaginario. Entonces nuestra idea y nuestro objetivo es que no todos van a ser un gran artista, no todos van a ser un artista de reconocimiento nacional o internacional, pero van a saber consumir cultura. Y eso va a permitir que el mundo de la cultura siga vivo, que los artistas sigan teniendo público y que los museos sigan trabajando y que sigamos dando todo esto, ¿no? Entonces, ahí no hubiera sido posible sin el apoyo del colegio, de la escuelita, que estuvo dispuesta desde el primer día y como les decía, los profesores, que vuelvo a repetir, son ustedes los que realmente nos permiten hacer estos trabajos que tienen impacto en los niños. Otro proyecto del que también les hablaron fue el de patrimonio inmaterial, donde se habló, esta fue una publicación que se hizo en el marco de la pandemia del COVID con 17 países, uno de los casos de estudio fue el de Uruguay, y aquí la investigadora Olga Picún trabajó la escuela rural como ente de transmisión del patrimonio inmaterial. Fue un enfoque muy interesante, sobre todo porque nos mostraba cómo la escuela es un vector de transmisión, no solo los mismos portadores, ¿no? Y aquí en la parte donde coincidieron muy bien fue en la parte donde se hizo un estudio sobre la lana. La lana en Uruguay es un factor importantísimo, ¿no? Es un factor de producción, es algo que se vive en el área rural. La
la Comisión de Patrimonio está trabajando sobre el patrimonio inmaterial del tejido, de la lana, no sé cómo es el nombre técnico que le han puesto, pero los niños lo replicaron en el colegio, entonces vieron de dónde sale la lana, cómo se trabaja, cómo se procesa, cómo se hila, cómo se tiñe, cómo se teje, y fueron conociendo todas las etapas de esta producción y vieron cuál es uno de los patrimonios inmateriales que tienen en el Uruguay, y al mismo tiempo se empezaron a convertir ellos mismos en portadores de este patrimonio, ¿no? También se han hecho otros trabajos, ustedes mismos los han visto, los han mencionado. Ahí tenemos una foto de uno que se hizo sobre el candombe. Hablabas hace un momento, María Noel, del tango. Entonces, no son ejercicios ajenos a ustedes, ¿no? Este tipo de ejercicios, pero si no se habían dado cuenta, sí forman parte de lo que es un programa que ya está a nivel internacional para fomentar la educación artística y que influye de manera inmediata en lo que es, en la formación de los niños, ¿no? Los hace valorar lo que es su patrimonio. Otro programa que se trabaja, que lo mencionaron hace un momento, es el programa de Patrimonito. Bueno, es muy lindo para la gente que habla español, vamos a decir como lo mencionaban hace un momento, que el nombre está en español porque efectivamente fue un grupo de alumnos de habla hispana los que decidieron ponerle el nombre. Ellos dibujaron al personaje que es la mascota de Patrimonio Mundial en Manos Jóvenes, y este es un programa muy bonito porque lo que hace es presentar una serie de materiales a los docentes para que trabajen lo que es la Convención del Patrimonio Mundial. Es un material que, bueno, en algún momento le dije a María Noel y a Horacio que lo iba a compartir, lo vamos a compartir si quieren repartirlo ustedes a los docentes, pero el programa lo que tiene de interesante es que cada 2 años saca una convocatoria internacional para que las escuelas que quieren se presenten al concurso internacional de Patrimonito. ¿Y qué es este concurso? Se escoge un tema vinculado al patrimonio y los niños hacen un cómic sobre un tema específico en un sitio patrimonial, y luego el cómic ganador o la historia ganadora es ilustrada por ilustradores profesionales y el resultado se presenta como parte del concurso. Si tenemos tiempo y no están muy cansados, les voy a mostrar uno de los resultados del concurso para terminar, porque es bonito, motiva mucho a los jóvenes, pero además no necesariamente necesitan participar del concurso internacional para esto, sino lo pueden hacer a nivel regional, a nivel de las escuelas y empezar a armar acciones de ese tipo, ¿no? Y quiero terminar con esta frase que tenemos en nuestro sitio web porque es parte de lo que realmente pensamos, y quiere decir que la cultura y la educación son la columna vertebral del desarrollo sostenible y que juntas forman lo que somos y lo que llegaremos a ser. Básicamente es eso, decirles que estamos a disposición. Yo estoy aquí en Montevideo, es la oficina regional para Argentina, Paraguay y Uruguay, y estamos a disposición para trabajar con ustedes en lo que consideren, en el desarrollo de materiales didácticos, en el desarrollo de materiales tangibles como para trabajar con los niños. Les podemos dar lo que tenemos, experiencias anteriores, compartirlas, trabajarlas con ustedes, así que muchas gracias también a ustedes por darnos esta plataforma para poder llegar a ustedes y que sepan que estamos disponibles, que es un tema en el que estamos muy interesados en trabajar y que estamos para eso, ¿no? Para que vengan a nosotros y podamos trabajar juntos en esto. Así que muchas gracias, y si quieren les pongo el video. ¿Quieren? Sí, para que lo vean. De todos modos, todos están en el sitio web, y si están interesados en que sus alumnos los vean, simplemente los pueden descargar. Hay de varios países, de varias regiones, y este específicamente escogí uno de patrimonio natural porque no es lo que se ve todo el tiempo.